Vamos a explicar primero lo que es un fideicomiso, que sería un patrimonio de afectación, es decir, una persona puede transmitir una parte de su patrimonio o todo a un fideicomiso y ese fideicomiso lo va a administrar y luego de cumplida determinada situación se lo puede devolver al fiduciante o bien se lo puede transmitir a otra persona. Es una figura que se usa mucho en Estados Unidos, pero de acá, desde la ley 24.441, se usa en Argentina también. Y bueno, anteriormente también se utilizaba. Y en general se utiliza para seccionar, digamos, el patrimonio de una persona, que la persona no quiere que esté todo a su nombre o todo bajo su administración, entonces lo que decide es, bueno, estos bienes o todos mis bienes se los doy a un administrador del fideicomiso, que el fideicomiso maneje esos bienes y luego de cumplir una determinada circunstancia, por ejemplo, a la muerte o transcurrido determinado plazo, o en el caso de ahora de Macri, finalizado el mandato presidencial, va a pasar tal otra cuestión. En el caso del fideicomiso ciego, se le llama ciego porque supuestamente el presidente de la nación no puede dar ninguna instrucción sobre esos bienes, ¿sí? Algo que no sucede en el fideicomiso común. En el fideicomiso común, la figura del fiduciante, que es el que entrega ese patrimonio, le puede dar instrucciones al fiduciario, que es el que lo recibe y lo administra, ¿sí? Pero en este caso el fideicomiso ciego, supuestamente, al haber un conflicto de intereses, ¿por qué? Porque él, al ser presidente del país, él puede decir, bueno, no sé, supongamos voy a hacer determinada obra, esa determinada obra al ser concursada, digamos licitada a una determinada empresa, yo puedo hacer que el fideicomiso invierta en esa empresa y por lo tanto esa inversión va a tener una gran ganancia y indirectamente por tener información privilegiada el fideicomiso va a ganar mucho. Entonces por eso el presidente cuando fue electo, creo que fue luego de las elecciones, creo que fue el 30 de noviembre, le anunció que iba a transmitir todos sus bienes un fideicomiso ciego. Después, cuando surgió el escándalo de Panama Papers en abril pasado, dijo, bueno, también ratificó esa decisión y, si no me equivoco, el 12 de abril firmó el contrato de fideicomiso ciego, donde se designa una persona para que administre esos bienes. Dos cuestiones acá. En primer lugar, que esa persona resulta ser, según trascendidos, digamos, el escribano general de la nación, la persona que va a administrar esos bienes o la empresa que lo va a administrar está a nombre de esta persona. Y el otro tema es que no incluyó todos sus bienes, sino una parte de sus bienes, ¿sí? Entonces es como medio confuso, porque por un lado va a decir que hay algunos bienes que no van a depender de la información privilegiada que maneja el presidente y otros bienes que sí van a depender, que son los que han quedado fuera del fideicomiso ciego. ¿Uno puede elegir a su administrador o es un random? Digamos? Sí, no, lo puede elegir. En este caso justamente se eligió a una persona que las principales críticas que se le están haciendo ahora al fideicomiso ciego es que está administrado por una persona que es un funcionario público y por lo tanto no va a ser tan ciego, sería una especie de, no sé, fideicomiso visco, pero no ciego. O sea, digamos que supuestamente esa información que le iba a tener privilegiada por ser presidente, por lo tanto había elegido ser un fideicomiso ciego, al ser administrador de parte del gobierno, sigue teniendo esa información privilegiada. Claro, sí, lo que pasa es que es algo que es inevitable. Acá la cuestión es la siguiente, por una cuestión mediática o política, si se quiere, apenas ganó las elecciones Macri y dijo, bueno, yo voy a tener mis bienes a cargo de un fideicomiso ciego. Pero en el mundo, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, no está teniendo el éxito que debería tener la figura. Veía una noticia en un diario que dice que en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los congresales, digamos, de los que serían diputados y senadores aquí, tienen esta figura de fideicomiso ciego, pero solamente un 7% cumple con lo que se espera del fideicomiso ciego, es decir, que no tengan comunicación, ni siquiera saben quién es el administrador, porque la idea también es que no saber quién es el administrador, saberlo una vez que recién se culmina con el mandato, para de esa manera asegurar que no haya transferencia de información privilegiada.